Muchísimas gracias inicialmente acá a nuestro invitado de honor, a Manuel, ahora Cecilia, a cargo del LAD, Andrea, la directora de la carrera de Diseño de Comunicación Visual, flamante directora de la carrera de Diseño de Comunicación Visual, y Juan Lobianco, hoy secretario de Cultura y Comunicación, también flamante secretaría recientemente creada en la universidad. Lo van a presentar con más detalle lo que es la trayectoria acá de nuestro colega que ha cruzado la cordillera para visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a toda la parte operativa, a Victoria, al resto de la gente de la Secretaría de Cultura y Comunicación, a los técnicos que hacen posible esto, bueno, al equipo docente, no docente y a todos y cada uno de ustedes con los cuales estamos compartiendo el espacio. También a Guillermo Andrade, una de las carreras con las cuales se integra el laboratorio de diseño que están detrás de la organización. Una cuestión muy cortita, suelo hablar por ahí de cuestiones más generales y no del diseño, que no es mi campo, sino en este caso puntual de la importancia de las relaciones Argentina-Chile. Relaciones que tienen una historia en común, somos hijos de un mismo virreinato, compartimos una misma lengua, una misma historia. Entonces eso es lo primero que quiero destacar. Nos divide una frontera natural, que es la cordillera, una frontera política, somos dos naciones, pero en el fondo somos una sola tradición hispanoamericana. Segunda cuestión, tenemos una historia política en común, la independencia de nuestro continente. San Martín es una figura igual de importante de uno y del otro lado de la cordillera, y nosotros deberíamos decir lo mismo de O'Higgins. La independencia es un hecho político, cultural e histórico construido por figuras hoy, insisto, separadas por una frontera natural y política, pero hijos de una misma tradición, que es la tradición, insisto, de la política hispanoamericana. Argentina y Chile, que tienen un montón de cuestiones geopolíticas en común. Para nosotros Chile es la salida al Pacífico, es la salida hacia China. Esto lo decía un pensador, un intelectual, Antonio Cafiero, que planteaba la importancia de la vinculación histórica con Chile, porque es nuestro camino más directo a lo que va a ser y está siendo la principal economía mundial, y posiblemente la salida al Atlántico para el caso de Chile signifique lo mismo. Chile hoy para nosotros en términos geopolíticos es la disputa por la Antártida. A veces se discute, tenemos un poquito de territorio solamente, discusión en común, ahora lo que sí tenemos es un reconocimiento mutuo. O sea, la Antártida es parte de la discusión fuerte que se viene en las próximas décadas en nuestro país, continente y el mundo, y solamente vamos a llegar a buen puerto de la mano de Chile. Y juntamente con Chile tenemos que atar la suerte de la unidad de América Latina. Entonces, por historia en común, por pasado político en común, por compartir, insisto, desafíos geopolíticos internacionales, más allá de las diferencias, insisto, tenemos problemas en comunes. Y tenemos problemas en comunes en el campo social y político. Así que muy bien que alguien venga a hablar de política pública, de diseño, porque es muy factible que buena parte de la agenda de la política pública chilena tenga que ver con la misma realidad que nosotros tenemos. Recién venía acá nuestro disertante con problemas de tránsito del conurbano hacia acá y hablábamos de la planificación del conurbano, pero podremos seguir por los problemas urbanos, sociales, políticos y culturales. Chile y Argentina tienen experiencias en común de problemas y de soluciones de problemas. Y bienvenido que nosotros escuchemos cómo el pueblo hermano de la mano de este intelectual los ha resuelto y que hagamos una cuestión dialógica. Y por último, Argentina y Chile obviamente nos une la cultura. Siempre digo lo mismo, cuando viene alguien de otro país, digo los países se relacionan por política, con embajada, por comercio, pero nosotros como universidad nos toca una forma de relacionar lo que es la fundamental, que es la cultura. Para nosotros Chile es la música, es Violeta Parra, es Víctor Jara. Y para nosotros Chile es eminentemente la literatura. Vos no sabés, Manuel, si has recorrido o no las carreras de letras de otras universidades. Nosotros estudiamos a Neruda, Premio Nobel de Literatura, a Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Isabel Allende, o más recientemente Roberto Bolaño. Mi vieja leía mucho a Roberto Bolaño. Entonces Chile y Argentina tienen, insisto, una tradición cultural compartida. Nosotros estudiamos centralmente la literatura chilena, la cultura chilena, y qué bien que eso ocurra también en el campo del diseño. Y por ahí Manuel y otras figuras el día de mañana se estudien, como nosotros, insisto, estudiamos a Huidobro en la literatura latinoamericana en las universidades argentinas. Por eso solamente agradecer, como decía a todos ustedes, felicitar a mis colegas que realmente ponen siempre a la universidad, al Departamento de Humanidades y Artes, allá arriba, bien top, en la construcción de conocimiento científico con compromiso social. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias Manuel por visitarnos. Simplemente quería decir que tal como decía el doctor Aritz Recalde, nuestro rector, el maestro Bossani, ha creado muy recientemente una nueva secretaría, ha llevado la cultura y la comunicación a rango de secretaría, me ha solicitado que me haga cargo de esa tarea y es por eso que estoy terminando en estos días la tarea de la dirección de la carrera a lo largo de 5 años, y para eso también quiero agradecer a todos ustedes, a todos los docentes y a todo mi equipo, todo lo que hemos hecho, y especialmente a la profesora Andrea Hergich, que va a continuar esa tarea que inició en su momento el profesor Pedrosa hace ya casi 20 años. Decirles también que nuestro vínculo con Chile, también en línea con lo que decía Aritz, es muy fuerte, y prueba de ello es que desde la carrera hemos hecho una exposición a la que le tenemos muchísimo cariño en el 2022 en el Centro Cultural Mata, junto a nuestros estudiantes y junto a estudiantes de la Universidad Nacional de Valparaíso, de Playa Ancha, perdón, en la ciudad de Valparaíso. Fue una experiencia hermosa que queremos traer este año a nuestra universidad. Y también tuvimos de visita a Juana Pérez, una de las expositoras, el año pasado, y la idea es continuar, así como estamos ahora en diálogo con Manuel Figueroa. Y por último, decirles que nuestro encuentro con Manuel ha sido sumamente grato y enriquecedor a partir de la visita que hemos realizado aceptando la invitación de la Bienal del Afiche de Bolivia, la BICB, Bienal Internacional del Cartel de Bolivia, que se realiza habitualmente desde hace más de 10 años y que es extraordinaria. Y bueno, tuvimos la oportunidad con Manuel de coincidir allí, y a partir de ese momento dijimos, bueno, tenemos que hacer un encuentro en nuestra universidad. Así que una alegría que lo podamos estar concretando hoy. Ahora le paso el micrófono a Andrea. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muy brevemente, pero queríamos comentar estas novedades. Bueno, agradezco muchísimo al profesor Juan Lobianco y a las presentaciones de nuestro director de departamento. Gracias a la presencia de Manuel aquí. Solo completar en relación a este vínculo que tenemos con Chile, que a partir de esa experiencia de exposición y de intercambio con la Universidad de Playa Ancha, ya hemos firmado un convenio de cooperación que ya está vigente, así que continuaremos las actividades. Y por último, simplemente, estas novedades, completarles las novedades, contarles, que esta actividad se está haciendo en el marco del laboratorio de diseño que, como bien saben, creamos en 2020 entre las dos carreras, diseño industrial y diseño y comunicación visual. Y como nos propusimos en ese comienzo, estamos haciendo una alternancia en la coordinación que tuvimos hasta ahora de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Estuve yo a cargo de la coordinación general, y a partir de este año la coordinación general está a cargo de la profesora Cecilia Dorado, que es ahora la coordinadora general. Y bueno, tenemos mucho gusto, estamos muy contentos de ampliar el equipo y de seguir trabajando en conjunto para nuestras dos carreras, haciendo actividades como esta. Así que bueno, simplemente eso. Muchas gracias a todos, y bueno, ahora sí le paso a Cecilia para comenzar. Muchas gracias, Andrés. Bueno, bienvenida a toda la comunidad académica. Muy contenta de estar en este rol de coordinación del LAD. Yo soy docente de la carrera de Diseño Industrial, de la orientación textil e indumentaria, y bueno, me parece como muy rico este espacio que proponemos para acercar a toda la comunidad académica, a los estudiantes, este tipo de iniciativas, ¿no? Traer profesionales, especialistas en el ámbito del diseño en sentido amplio, porque bueno, la idea es esta, poder traer temas que sean de interés para las dos carreras, y me parece sumamente importante que ustedes también se acerquen a nosotros, a los docentes, y propongan temáticas o proyectos para trabajar desde el LAD, ¿sí?
Un poco la idea es difundir conocimientos, generar nuevos conocimientos y bueno, hoy en día tener una mirada, ¿sí? En este caso es un profesional del país vecino, así que bueno, sumamente interesante poder conocer otras experiencias. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, vamos a iniciar la charla de hoy, la actividad de hoy y bueno, en primer lugar vamos a hacer una introducción y lo vamos a invitar a Pablo Negri, nuestro saxofonista, a deleitarnos con su música para iniciar este ciclo.
Manuel Alexis Figueroa Aguilera va a dar la charla sobre políticas públicas en diseño, una mirada desde la experiencia chilena. Manuel es diseñador, diplomado en políticas públicas de la Universidad Católica de Chile, diplomado en política y gobierno de la Universidad Diego Portales de Chile, magíster en comunicación política y asuntos públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, primer coordinador del área del diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, primer presidente para Chile de la ONG Fashion Revolution de Reino Unido, embajador del diseño latino en la Universidad de Palermo, creador y articulador de la primera política fomento al diseño del Estado de Chile durante 1997-2023 y actualmente es director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Manuel, te escuchamos atentamente. ¿A los escucha? Sí. ¿Cómo están? Perdón la tardanza, la demora. Nunca pensé que me iba a demorar más de lo que decía un teléfono. Así que de todas maneras yo sé que el conurbano me contaban que tiene sus bemoles, pero de todas maneras vale la disculpa a pesar de que yo no venía conduciendo el taxi y tampoco me puedo hacer cargo del tráfico, pero les doy las disculpas igual. Bueno, gracias por esperarme. Me llamó la atención lo que se dijo en un principio. Agradezco la benevolencia que se tuvo con O'Higgins, a pesar de que en lo personal que he investigado un poco más la vida de quien para mí es el libertador de América, que es San Martín, que le prestó mucha ayuda a Bernardo O'Higgins en los momentos en que Chile estaba haciendo aguas por este ímpetu del chico irlandés que tenía en su cabeza y digamos que también en su forma de ser. A quien escuché también que habló sobre Isabel Allende y también el escritor Bolaño. Se odiaban. De hecho, pueden encontrar entrevistas y también pueden encontrar algunas, tanto en prensa como también algunas cosas en YouTube, donde se manifestaban un mutuo aborrecimiento. Allende creía que era un misógino Bolaño y Bolaño creía que Allende simplemente no era una escritora, que era alguien que simplemente articulaba un par de palabras en un escrito y un papel, y etcétera. Y bueno, todos sabemos también de la confrontación epistolar que tuvieron continuamente Neruda y Huidobro. Bien, uno era considerado un niñito rico y el otro era simplemente el hijo de un ferroviario, y que tenían dos miradas distintas también de la poesía. Se lo digo también porque es parte de lo que me gusta más a mí de estas cosas como confrontacionales, que son exquisitas. Y también mucha relación entre Chile y Buenos Aires. Vicente Huidobro pasó hacia acá, hacia Buenos Aires, y se llevó escondida a Teresa Bilsmont, una de las grandes poetisas que tuvo Chile, que
que murió muy mal, murió en París. Y en la salida, porque para que una idea así muy corta, a Teresa Villemont la pillan en un affair de infidelidad y de desobediencia a su marido, como era en esa época, y deciden recluirla, el marido con el padre, deciden recluirla, no en un convento, deciden recluirla en una casa de orate, es decir, una casa para locos. Y Vicente Huidobro, que le tenía mucha admiración porque Teresa Villemont también venía de la clase alta chilena, se viste de monja, entra al lugar, la saca, la lleva hasta los Andes, la pasa hacia Buenos Aires y de Buenos Aires la acompaña hasta acá, ahí tuvieron un romance, ¿sí? Y la embarca a París, donde finalmente tuvo sus últimos días Teresa Villemont. Así que hay una relación continua de la historia entre Chile y múltiples situaciones que pasan en Argentina y especialmente con esta ciudad. Quería complementar porque mientras escuchaba no me podía aguantar, entonces que no le voy a agarrar el micrófono para yo meter la cuchara, pero creo que es interesante ver ahora, a propósito de que la historiografía está reeditando muchas cosas que son interesantes, como el lado B o aquello que no, generalmente la academia no consentía que decirlo. Bueno, aparte de la cápsula, bueno, yo vengo a hablar de algo que en general no se habla mucho, tal cual como decía la introducción. Yo soy diseñador, pero mi camino tomó hacia otro lado. Tengo todavía y tuve desde mis inicios de formación mucha relación también con Argentina. Tuve la oportunidad de ser ayudante en Chile del maestro Rubén Fontana, que me imagino que ustedes lo conocen, porque es parte de la historia del diseño. Y me adoptó como su hijo en ese breve paso que yo tuve para ser su ayudante. Somos amigos hasta el día de hoy. Y allí empecé a conocer un montón de otra gente más que no quiero relatarla porque dejaría a alguien fuera y la verdad es que a partir de eso para mí Argentina es como mi segunda casa. He venido, ya no sé, esta es la 25ª vez que vengo. Tengo mucha gente y le admiro mucho cómo se enseña acá, la estructura de las universidades, cómo se aprontan al conocimiento, con ese rigor, con esa valentía, con esa estructura que a veces se extraña. Yo lo digo de manera personal, aunque se transmita streaming, ojalá que en Chile no me estén viendo, que extraño a veces en las universidades chilenas. Creo que eso se ha ido perdiendo. Pero nada, tengo mucha admiración por este país y no es simplemente para los sodales del lomo, sino porque por algo ya está mi 25ª vez que vengo. Siempre busco una excusa para venir. Bien, pero voy a hablar sobre esto, que fue al final el camino que tomé. Yo era de formación diseñador y un día, así como para hacer arqueología, no me dio una cosa media extraña, me dio agorafobia temporal y decidí no salir durante un mes de mi casa en plenas vacaciones. Yo vivía con mis papás. Y lo único que me dediqué fue a leer y a ver documentales, y en una de esas vi un documental de la televisión española con la transición española, una vez la muerte de Franco, con el primer presidente de la transición, Adolfo Suárez. Me llamó mucho la atención, tal vez porque yo en ese momento era ayudante de la cátedra de Historia del Diseño, entonces la historia siempre me pegó por algún lado, y me entusiasmé, y después, para lo único que salí una vez fue para ir a buscar unos libros que quería comprar. Quería comprar libros, era una excusa. Viste que de repente uno se vuelve loco como con los discos. No sabe muy bien qué es pero saca la tapa de un disco y dice, me lo llevo por la tapa del disco, aunque no haya escuchado a alguien. Bueno, yo salí como en la visión que quería comprar un libro. No sabía de qué libro quería comprar, pero quería comprar un libro, como el hecho objetual, simplemente. Como quería acariciar, además el libro viejo quería olerlo. Viste que tienen como un aroma especial que a algunas personas no les gusta, a mí sí. Me encanta el aroma del libro viejo. Una manera extraña de drogarse, pero bueno. Entonces me gustaba el aroma del libro viejo y salí, encontré un libro que era dos biografías, una que era de Martin Luther King y la otra del canciller Konrad Adenauer. Bueno, y me las leí, además estaban muy bien, fueron diseñadas, las dos estaban diseñadas, una obviamente en el año 69 y la otra estaba hecha en una publicación del año 72, entonces tenían como todo el diseño moderno, eran de ediciones mexicanas. ¿Sí? Ustedes saben que los grandes polos de desarrollo de la industria editorial latinoamericana estaban acá en Argentina, en Buenos Aires, y la otra estaba en México. Entonces, nada, me la leí y quedé enganchado y dije, bueno, tal vez en una de estas me engancho
estudiando algo que tenga que ver con eso, y por ahí apareció un programa, diplomado en políticas públicas, y me metí a estudiar. Yo siendo diseñador sin saber nada de esto. Y bueno, y así llegué a un momento al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura, por un músculo que se estaba comenzando a crear, los diseñadores estaban haciendo presión porque en algún momento hubiera alguna instancia estatal que pudiera darles apoyo. ¿Bien? Y en una Bienal de Diseño, que se hace en Chile, que es bastante cara, no podría decir si es tan buena. Otra vez, ojalá que no me estén viendo en Chile. Pero se gasta mucho dinero. Esa Bienal de Diseño cuesta aproximadamente $1,5 millones. Es una Bienal grande que se hace en una nave muy parecida como la que tienen ustedes, ¿sí? Se plaga la industria, las empresas, la academia, y se hacen múltiples actividades. Y en una de esas bienales, que eso fue el 2011, se llamaron a 2 ministros que aceptaron la invitación. Estamos hablando de Piñera 1, y fueron 2 ministros, el ministro de Cultura y el ministro de Economía, a aceptar esta invitación de una mesa que se armó por parte de la sociedad civil, digamos, de los diseñadores. Y le plantearon estas 2 cosas. Al ministro de Economía, que necesitamos a alguien en el Estado que estructure esto. No sabían tampoco qué, pero sabían que el Estado tenía que apoyar de alguna manera. Bueno, y ahí a hacer un scouting, como se dice ahora, medio ciútico, pero así se dice. Y me terminaron encontrando a mí, y ahí me llamaron, y bueno, ya está, me instalaron. Y yo, como había estudiado ya políticas públicas en la Universidad Católica y había estudiado políticas y gobierno en la Universidad de Portales, a partir de esta anécdota histórica propia, autobiográfica que les acabo de contar, decidí ponerme en el papel de. Entonces dije, voy a actuar de político, porque esto en realidad es un cargo técnico-político. O sea, yo tenía un conocimiento bajo un área determinada, bajo una disciplina determinada, pero tenía que hacer también una actuación, ¿sí? Una performance, por decirlo de alguna forma, donde yo ya tenía que dejar mi papel de ser de diseñador, porque además ya no podía ser diseñador, porque yo no pertenecía al gremio, porque ahora estaba en el Estado. Y el Estado de Chile sí tiene una virtud, que el Estado de Chile se ha mantenido históricamente como un elemento de administración neutral, a pesar de los gobiernos que de tendencia política puedan estar. Es decir, el Estado de Chile durante los últimos 25 años o 35 años ha atendido, porque no es del todo, hay una intención que a veces se ha cortado, pero que ha tendido a tener una profesionalización de la actuación del funcionario, ¿sí? Con ciertas características. ¿Bien? Bueno, y yo, entendiendo eso, creí que lo pertinente de lo que había que hacer, que va a estar resumido acá, era terminar con una política clara del Estado para fomentar, distribuir, promocionar y apalancar el diseño como disciplina. En 2 áreas, la académica, que es muy fuerte en Chile, y la otra a nivel profesional, ¿bien? Que también es fuerte. ¿Bien? No producen, para que hagas una idea, no producen como ustedes. Tienen una forma de mirar la historia, y eso uno lo puede ver en la línea temporal y en el hecho que es distinta a la Argentina. Ustedes son hijos de Tomás Maldonado, ¿sí? Ya sabemos que es Tomás Maldonado. Tomás Maldonado fue uno de los creadores, si no el principal ideólogo de la escuela de Ulm, que fue la reedición de la Bauhaus. O sea, estamos hablando de la modernidad en la arquitectura, en el diseño, en las artes. Estamos hablando de toda esa época. Nosotros tuvimos esa relación, pero nos llegó de refilón, ¿sí? En los años 70, en los años finales del 68, principio del 69, cuando llega Gibbon Siepe, ¿sí? Que había estado en Ulm, ¿ok? Y que también ustedes saben que es hijo de esta tierra de facto, ¿sí? Entonces no es lo mismo, pero sí tenemos comunidad histórica en esto. Bueno, entonces la idea era que el Estado se posicionara a partir de una también tradición del Estado chileno, desde la dictadura, entrando en la democracia, donde comenzó a cuestionarse cuál era el grado de pertinencia de intromisión del Estado en la esfera privada, por decirlo de alguna manera, que está mal dicho también, porque no es la esfera privada, es la esfera pública. Lo público puede ser aportado desde el Estado o de los privados, pero esa es la esfera pública. Pero sí había un cuestionamiento desde cuánto más tenía que entrar el Estado en las actividades que se consideraban privadas. Y yo, personalmente, más otros más de esa época, pensábamos que el Estado sí tenía que cumplir un rol, ¿sí? Uno podía tener una discusión
político-técnica o económico de cuál era el rol y cómo tenía que actuar, pero sí creíamos que tenía que tener un rol. Y en este caso lo que hicimos fue una intervención desde el Estado, creando, como les comentaba, un área dentro del Estado. Cuando yo comentaba esto en otras partes y decía que estaba a cargo de un área de diseño en el Ministerio de la Cultura, pensaban que yo era como el jefe de diseño, el que hacía los folletos, los catálogos, que hacía los pósters, el sitio web. No, yo no hago eso, yo hago política para el diseño, para que otros tengan el terreno y la plaza para que puedan continuar con esto y que puedan aumentar su grado de influencia y también, para decirlo honestamente, para que en algún momento las personas puedan vivir de lo que desean hacer. Esa es la verdad. O sea, que hagan de su proyecto de vida lo que quieran hacer, ¿sí? Y si es en el diseño, que eso se concrete. ¿Bien? Bueno, entonces, decidimos que al final del periodo que me lo autoimpuse, ¿ya? Yo dije, voy a estar aquí máximo 6, 7 años. En Chile había antes un periodo de gobierno que duraba 6 años, ahora se recortó a 4. Dije, eso es suficiente como para dejar algo, pero hay que dejar algo. Y tiene que haber una política de diseño como existe la política de fomento de la minería, como existen las políticas agrícolas, como existe la política monetaria. Algo tiene que haber específico de la disciplina. Bueno, y eso es lo que les vengo a comentar ahora. Me alargaron demasiado la introducción, pero creo que es buena hacerlo como para acercar, porque esto voy a tratar de hacerlo lo menos técnico también, porque hay mucha terminología a veces que viene de la política económica, o mejor dicho, de la economía política o de otras disciplinas. Pero bueno, voy a hacer un poco de historia. El término políticas públicas, que se habla en cada momento para distintas áreas, la política pública en transporte, la política pública en salud, la política pública en obras públicas, la política pública de fomento a la producción agrícola, siempre se escucha el nombre. La verdad es que no es tan antigua, es bastante cercana, es del año 1951, es decir, estamos hablando de la periodo de posguerra, y corresponde al economista, que no corresponde al economista, sino que corresponde, que viene desde las ciencias políticas, al investigador Harold Laswell. Y esto aparece a partir del Plan Marshall, que fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde se entregó una cantidad de dinero a muchas naciones, incluyendo también a las derrotadas, ¿sí? Por parte de Estados Unidos para que pudieran reconstruirse. También, tal vez el caso más emblemático es cuando uno ve Italia y ve en el Made in Italy y ve el diseño italiano, etcétera, etcétera, y uno no se explica cómo fue posible que Italia, siendo el perdedor, de pronto en un momento, de un día para otro, se haya convertido en una potencia industrial de la que conocemos nosotros ahora. Siempre fue una potencia industrial, pero fue una potencia industrial, digamos, leve y muy de pequeña empresa, y en una Italia muy pobre, ¿sí? Pero lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy tiene su origen en el arranque después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con este plan. Bien, donde Estados Unidos le entrega aproximadamente 1.204 millones de dólares entre el año 1947 y el año 1951, producto del Plan Marshall. Bien, entonces, a raíz de esto, la entrega de dinero tenía que tener aparejado, como siempre lo ha hecho Estados Unidos, mecanismos de control y supervisión sobre el dinero que se entrega. Bien. No es raro para usted ni tampoco para nosotros. Hay una cosa que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo, que te entrega dinero, te entrega plata, pero quiere saber cuando te la entregan, en qué se la van a gastar, ¿bien? En cuánto tiempo la van a devolver, y si no la pueden devolver, vamos a renegociar. ¿Bien? Esto es típico del formato norteamericano, el formato gringo. Entonces no es distinto tampoco de lo que ustedes han conocido ahora o que lo que han escuchado a la tradición como esto. Entonces las políticas públicas surgen como una manera de una propuesta multidisciplinaria que tuviera relación con las acciones del gobierno, ¿sí? Es decir, entonces yo tengo una cantidad como les decía, de recursos, cómo las voy a gastar, en qué las voy a gastar, qué tan eficiente es, y cómo voy a establecer mecanismos de supervisión y control y de medición para que esto sea correcto respecto de unos objetivos y propósitos que uno tiene, que en este caso es el que el Estado tiene, ¿ok? Bien, entonces cuando uno habla de políticas públicas, no es solamente ni política ni economía. En general actúan todas estas disciplinas. Habla la economía, habla la política, habla la sociología, habla la antropología. Y en mi caso, yo tuve que meter otra disciplina, ¿sí?
¿Para esto qué? Porque se produjo, que fue el caso del diseño. Es decir, esto que se llamaban políticas públicas, que estaban al servicio de todas estas áreas que uno puede revisar en todos los países a través de las distintas carteras ministeriales que tiene un gobierno, ¿bien? En el caso particular, todas estas ahora confluían y van a converger sobre una disciplina que se llamaba el diseño. Y hay que diferenciar, esto es técnico, pero es bueno saberlo, dos términos que se confunden. Las personas cuando hablan de política creen que las políticas públicas es lo mismo de hablar de política, eso es lo que uno ve en el diario, ¿bien? Entonces, que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Bien? De hecho, los gringos lo diferencian muy bien. Hablan de politics y hablan de policies. Y cuando se habla de políticas públicas no se habla de politics, se habla de policies. Es public policies, que son las soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. ¿Bien? Esa es la diferencia entre hablar de política y hablar de politics y hablar de policies. Entonces, los mecanismos del gobierno, los mecanismos del Estado de preocupación y de acción sobre los asuntos públicos son las políticas públicas y son las policies, no es la politics. Y esto es también más antiguo, porque claro, yo les hablé de esta época, pero en origen uno se puede remontar, no voy a alargarme con esto, a David Hume, a Max Weber, que era sociólogo. Ya hay mucha gente que piensa que era filósofo, en realidad no era filósofo, era sociólogo en origen, se le reconoce como el padre de la sociología, de hecho, Max Weber. Hay algo fascinante, paréntesis de nuevo, que tiene Buenos Aires. Yo durante mucho tiempo en Chile traté de encontrar libros de David Hume, ¿ya? Que es un intelectual escocés. Si alguien lo quiere comprar, yo tuve que comprarlo acá, porque en Argentina encontré la mayor cantidad de libros publicados de David Hume. ¿Bien? Así que si alguien quiere encontrar y interesarse sobre David Hume, aprovechen de que son de acá, porque la mayor cantidad de publicaciones de David Hume en español están producidas en Argentina y acá. Y aunque no lo crean, Nietzsche, que se le conoce en otro ámbito de la filosofía, sí hizo comentarios y aportes, tal vez no tan conocidos, no tan extensos sobre el tema político. ¿Bien? Yo rescaté una frase que se las quiero compartir sobre lo siguiente, para introducirnos. Nietzsche hablaba de esto, decía, lo cito, la política divide a las personas en dos grupos, los instrumentos y en segundo, los enemigos. ¿Bien? Esto no refleja ni más ni menos el ADN de aquellos que actúan profesionalmente en política, ¿ok? Es decir, aquellos que detentan el poder, ¿sí? Es decir, los políticos. ¿Bien? ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, ¿ya? De hecho, uno después puede encontrar e indagar la diferencia entre política y ética. Hay veces que se dice, mire, los políticos no tienen moral, no tienen ética. Lo que pasa es que la política y la ética son dos cosas distintas, ¿bien? Y eso es así. Por eso uno de repente no entiende por qué actúan de cierta manera. Bueno, Nietzsche lo coloca así tal cual, que lo divide en dos grupos, los instrumentos y los enemigos. Y en realidad, cuando habla de los instrumentos, se refiere a algo que sí calza con el tema de las políticas públicas, que tiene que ver con los incentivos. Es decir, ¿por qué un político, alguien que detenta el poder, va a hacer algo, ¿sí?, si no le beneficia? ¿Ok? Sí. Y eso tiene que ver con este lado que veía Nietzsche de lo instrumental. ¿Bien? ¿Y con qué se moviliza? Con el incentivo. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo tiene que ver con que a él pueda redituarle algún beneficio en relación a una acción pública que hace. ¿Sí? Por ejemplo, dejar una obra pública, por ejemplo, pasar a la historia, por ejemplo, ganar votos, por ejemplo, tener un punto relevante con su opinión en la agenda pública, etc. Hay muchos resultados por los cuales alguien que actúa en política quiere tener ese rédito, ¿sí? Y ese rédito constituye un incentivo para él. ¿Bien? La ciencia económica dice que un incentivo es maximizar el beneficio lo más posible al menor costo posible. Es decir, el estímulo para realizar determinada acción o una determinada decisión o una determinada acción. ¿Por qué lo pongo en la palestra? Porque todos nosotros estamos sometidos a estímulos. Si yo les pregunto a ustedes, voy a hacer un ejercicio muy corto y me levantan la mano. Supongamos que ustedes salen de la universidad y les ofrecen inmediatamente un sueldo de $2.000 mensuales líquidos al bolsillo. En un trabajo, vamos a colocarlo de diseño, simple, no les voy a decir las condiciones, pero por ahora, de $2.000.
saliendo de la universidad. Levanten la mano, ¿quién la toma? Listo. La mayoría. Ahora bien, si yo agrego el siguiente factor y de nuevo les ofrecen $2.000, pero el trabajo les queda a 2 horas y media de distancia. De ida 2 horas y media, de vuelta 2 horas y media. ¿Cuántos de ustedes tomarían el trabajo por $2.000 y con las 2 horas y media? O sea, son prácticamente 5 horas. Miren. Ah, la siguen tomando igual. Bien. Voy al tercer factor. ¿Qué pasa si resulta que además de los $2.000 y las 2 horas y media de ida y las 2 horas y media de vuelta, tal vez porque están acá, por eso ya tienen acostumbradas las 2 horas y media? Claro, me equivoqué en ese factor, ya tienen una costumbre, entonces para ustedes no es relevante. Bueno, si tienen las 2 horas y media, y ahora les digo, en esa condición, como tercer factor, les dicen tienes que entrar a trabajar a las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana y sales a las 12 de la noche. ¿Cuántos toman el trabajo? Por los $2.000, 2 horas y media, 5 horas al día y trabajando desde las 8 hasta las 12 de la noche. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo toman igual? Levanten la mano, por favor. Listo, miren. Puedo contarlo, pero bajó un montón. ¿Sí? Muchas gracias. Bajó un montón. O sea, había una gran masa que por un solo factor decía que sí, que era el principal incentivo. Después yo coloqué no un incentivo, coloqué un contraincentivo, se redujo un poquitito, pero se mantuvo casi igual. Y después coloqué un tercer factor y cayó rotundamente. ¿Bien? Este ejercicio, que es muy pequeño, son el tema que cada cual de ustedes dice cómo maximizo mi beneficio. Y ese beneficio no siempre es unívoco, como por ejemplo el monetario. No siempre es lo que importa la plata. ¿Bien? Fíjese que cayó inmediatamente cuando dije de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y muchos quieren, mira, aunque me paguen 2 lucas, no. Así no. ¿Ven? Maximizar el beneficio bajo determinadas condiciones es lo que también le pasa al mundo de la política. Tal cual. Este mismo ejercicio lo hacemos todos los seres humanos y eso también a lo cual se afecta al mundo de la política. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno estructura una política, tiene que saber también qué la va a ejecutar. Y el mundo político es que el que tiene el poder es el que la ejecuta. Entonces tengo que tratar de ir viendo cuál es la manera de ingresar hasta donde está el poder para que en el momento de lo que haya que hacer y en el momento de ejecución tenga viabilidad, lo que se dice siempre, viabilidad política para que se haga. Y cuando nosotros escuchamos los debates y en las noticias y la viabilidad política y todo el mundo habla, uno no sabe más o menos de qué se trata. Esto es lo que les estoy diciendo, es decir, que la posibilidad de que ocurra algo se concrete en relación a una visión estratégica que ustedes puedan generar en relación a un incentivo. Pero ese incentivo lo tienen que encontrar el que está generando el instrumento para que aquel que tiene el poder le aparezca atractivo y seductor tomarlo y ejecutarlo. ¿Se entendió? ¿O fue muy complejo? ¿O muy demoledor la realidad? Demoledora la realidad, lo siento. No la construyo yo, es así. Crear, sistematizar, clasificar una serie de acciones gubernamentales o estatales que permiten entonces que estas cosas sean eficientes y eficaces. Cuando nosotros hablamos de esto, permiso, me voy a sacar la chaqueta, medio calor. Lo primero que tuvimos que mirar fue aterrizar un concepto, o de dónde sacábamos un concepto. Y la verdad es que nosotros no quisimos generar ningún concepto propio, decidimos tomarnos de lo que ocurría en la literatura internacional. Entonces, ¿qué es lo que era diseño? Dijimos, bueno, vamos a tomar tal vez el que más se acerca, es el de Terence Conran, de Sir Terence Conran, que decía que el diseño es el tributo que paga el arte a la industria, y que es un concepto, digamos, moderno, ¿ya? Porque estoy hablando moderno de nuevo, la modernidad 1920, 1930, etcétera, etcétera. Incluso anterior, si uno ve los impresionistas, la historia de los impresionistas, la historia de los impresionistas tenía algo más o menos parecido a esto mismo que decía Terence Conran, ¿ya? Del arte que tenía que pagar un tributo a algo, ¿sí? En este caso el diseño, como está metido en la producción, tenía que ser a la industria. Y después tomamos otra, que es una definición más larga, que tenía que ver con que el diseño también era un proceso estratégico destinado a resolver problemas, aplicable a los productos, a los sistemas, a los servicios, a las experiencias, cuya
me perdí, cuyos resultados redundan en innovación, éxito de los negocios, la mejor calidad de vida. Muy importante, cuando uno revisa, entre paréntesis, el caso, por ejemplo, finlandés de las políticas públicas que existen en Finlandia, hay una política de fomento, una política nacional de diseño de Finlandia, que es la tercera, ellos van en la tercera. Lo interesante es que el acento que tienen ellos es que siempre tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es su foco, uno lo podría hablar como diseño social. Muy nórdico, muy escandinavo. Mejorar la vida de los ciudadanos. Ese es el foco principal que tiene la política de fomento o la política nacional de diseño escandinava. Bueno, y etcétera. Y a partir de esos dos conceptos había que ver dónde se movía esta disciplina, el diseño. Bueno, y se mueve en esto que estos últimos años yo creo que ustedes lo conocen porque está muy publicitado, que está dentro de las industrias creativas, la industria audiovisual, la industria de la música, la industria de la danza, la industria literaria, la industria editorial. Se diferencia la literaria con la editorial. ¿Bien? La literaria, la editorial, la de videojuegos también, ¿sí? O de juegos digitales, diseño, arquitectura, fotografía, artes circenses. Está metido dentro del mapeo de industrias creativas de la economía naranja. Pero eso es la industria, es decir, los que hacen una actividad y la ofrecen a otros. ¿Bien? Pero hay uno más importante, que es el que engloba todo, que es la economía creativa. ¿Por qué? Porque la economía creativa son aquellos que toman aquello que es ofrecido. ¿Sí? Los ciudadanos que deciden ir a una obra de teatro son importantes también. Entonces, no pueden quedar fuera. Entonces, la industria creativa, que solamente son aquellos que producen, ¿bien? Es muy corto. En cambio, en economía creativa están los consumidores y también lo que se conoce en el mundo, por ejemplo, de las otras disciplinas como las audiencias. ¿Sí? ¿Han escuchado que se habla de audiencias? Cómo generar audiencias, cómo expandir audiencias, cómo aumentar la profundidad y el calado de las audiencias, etcétera, etcétera. Bien. Y esto tiene obviamente también un concepto y un marco donde uno se desenvuelve y uno lo puede encontrar. Por ejemplo, la economía creativa como estrategia de desarrollo y una visión de los países en desarrollo, que es un documento que está de la UNCTAD, ¿ya? Naciones Unidas, o también de la UNESCO, con la definición de las industrias creativas del 2006. Y las industrias creativas poseen obviamente una representación del Producto Interno Bruto del país que es relevante, ¿ya? O sea, hay que medirlo igual, ¿ya? Para saber cuánto pesa. Es decir, cuánto pesa, porque cuando uno va a hablar, oye, no sé, la danza necesita más recursos, el diseño necesita más recursos, las artes visuales necesitan más salas para exponer, el teatro necesita más salas para poder ensayar porque son muy pocas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, cuando uno se enfrenta al Estado, el Estado dice, bueno, pero ¿cuánto aportan ustedes al total de la economía? Bueno, alguien decidió inteligentemente decir, bueno, vamos a medirlo, ¿ya? Para saber cuánto estaba. Ahora, raya para la suma, estos son los datos ya viejos, ¿ya? La Unión Europea, el 5% promedio tiene de la industria creativa en el promedio del PIB. Es súper alto. Reino Unido, el 8%. México, obvio, un 9%. Colombia, un 3,1%. Chile, cuando nosotros la medimos, tenía 1,6% y después pasamos el 2017 a 2,2%. ¿Bien? Y aquí venía lo bueno. ¿Por qué era interesante medirlo? Porque se dieron cuenta que si miran ustedes los porcentajes, era superior a la pesca, a la industria pesquera. Y en Chile la industria pesquera ronca, como decimos nosotros, es decir, que tiene peso. Ya, los industriales pesqueros, los sindicatos pesqueros, decimos, ya, nosotros nos tienen que atender. Si uno lo medía, le decía, oye, pero ustedes son 0,4 y nosotros somos 2,2 todos juntos. Los literatos, la gente que hace circo, la gente que hace danza, la gente que hace teatro, los diseñadores, los arquitectos, los que escriben, etcétera, etcétera. Hacemos 2,2 y pesamos re poco. No nos dan mucha bolilla. Bueno, y las bebidas y el tabaco, que en Chile yo también, fuman y chupan, ni hablar. ¿Ya? En un momento estuvimos a punto de desbancar a los mexicanos para que se den cuenta cómo estábamos tomando. ¿Sí? Íbamos así. Y resulta que el aporte era del 1,6. O sea, era más bajo. Entonces, por eso es interesante haberlo medido. ¿Bien? Y esto hace que aparezca en un momento en el Estado de Chile un programa estratégico de economía creativa con 4 sectores privilegiados. Y uno de esos logramos incluir que fuera diseño. ¿Bien?
Pero ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos con investigación internacional. Nosotros no teníamos datos propios, tuvimos que hacerlo con datos internacionales. Entonces nos pusimos a investigar si habían datos internacionales para ver si realmente ocurría, y sí habían datos internacionales. Entonces habían estudios como el de Pricewaterhouse, que midió esto, que basándose en el retorno del capital de un 75% de las empresas con mayor desempeño a nivel global, otorgaban al diseño una acción y prioridad estratégica, mientras que el 90% del cuarto más bajo no le daba importancia a esa variable. Después encontramos este que era buenísimo, y este hay que actualizarlo en algún momento, pero no es mi deber porque no estoy en el Foro Económico Internacional, que es la fuente. Colocaba a los países en relación a dos ejes, los rankings de competitividad nacional y los rankings de competitividad en diseño. Y cruzando esos dos ejes veían en qué parte estaba el país. Y si uno se da cuenta, a ver si está la flechita. Sí, está la flechita acá. Miren, la parte alta, cruzando esos dos ejes, Alemania, Japón, Suiza, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, ¿sí? O sea, en resumen, la conclusión, un país si tiene más diseño es más competitivo, ¿sí? Y que calza con el anterior del Pricewaterhouse que decía que a las empresas que les va mejor le meten más diseño, a las empresas que les va peor no le meten diseño, ¿bien? Bueno, y aquí nosotros estábamos acá abajito. Ahí está Chile, ¿sí? Al lado de Estonia, ¿sí? Miren, en esos años, miren dónde estaba China. Por eso digo que hay que actualizar esto, porque les aseguro que China ya no está acá. China debe estar por aquí. ¿Sí? Ustedes vieron que China replicó el modelo japonés de algún momento. Mandó a toda la masa de gente a estudiar afuera. ¿Sí? Y ahora toda esa masa de gente que mandó a estudiar afuera, para adentro nuevamente a trabajar en empresas chinas. Bien. Esto del 2023. Hay indicadores todavía. Está el Spain Design Index, que es un estudio del impacto de diseño de las empresas españolas, por ejemplo, y hay una serie de cosas, datos destacados, bla, bla, bla. No me voy a querer extender mucho, ustedes lo pueden bajar, está descargable. ¿Bien? El impacto del diseño en los resultados económicos. Pero esta es de la UNCTAD. Miren, la UNCTAD midió la representación del diseño en las exportaciones de las industrias creativas a nivel mundial. ¿Sí? O sea, ¿cuánto representaba la industria creativa? ¿Sí? Cada uno una porción del total de las exportaciones del mundo. La artesanía un 7%, el audiovisual, que uno cree, las películas y todo lo que uno cree, los documentales, los cortos, los largos, todo lo que quieran, un 0,2%, los nuevos medios un 4%, el editorial un 13%, la arte visual un 7%, la música un 4% y el diseño un 65%. Sí, nosotros pusimos la misma cara cuando nos pasaron el dato. Así que, ¿en serio? Sí, pero ¿quién te lo dijo? La UNCTAD. No, a ver, la UNCTAD debe estar equivocado. Vamos a la UNCTAD, preguntemos, traiga los datos, desagreguémoslos, veamos la metodología, y estaba correcto. ¿Sí? Con esto, le pedimos al Ministerio, como les dijimos antes, el Ministerio de Economía tomó esto y dijo, bueno, 4 áreas de desarrollo para la economía creativa, vamos a ver cómo esto rinde en cada una de estas. Entonces, lo vieron como por el lado de la innovación. Y ahí habían cosas como, por ejemplo, se hacían en la empresa y cómo afectaban los productos y procesos. Después, las actividades que las empresas creían que eran innovadoras. Entonces las empresas les preguntaron, diga, ¿y usted cuando les dicen innovación al interior de una empresa, qué se le ocurre? Entonces, no, yo creo que es máquina y software. ¿Y usted? No, yo creo que son conocimientos externos, es decir, que capacitemos a la gente. Y otro, no, nosotros creemos que hay capacitación para la innovación. Y de pronto apareció diseño. O sea, dentro de todas apareció diseño. Y dije, bueno, listo, si está dentro, midamos cuánto rinde cada uno de esos factores, ¿sí? De los que ellos consideran que es aportativo en innovación en la empresa. Y el único que rindió al 100% fue diseño. Es decir, vamos a colocarlo así en simple. A una persona le colocaban, por ejemplo, un subsidio estatal para contratar trabajadores. Podía contratar a alguien que operara una máquina y a alguien que ponía diseño. El que ponía diseño le rendía más que el que manejaba la máquina, por decir algo. ¿Bien? Bueno, y aquí hay un montón de datos, de caracterizaciones que logramos obtener, ¿bien? Y le pedimos al Ministerio de Economía que nos caracterizara por qué era importante, según ellos, promover el diseño. Porque diferenciaba los productos, porque la posicionación de marcas nuevas, porque servía para humanizar las tecnologías nuevas, porque promovía la competencia, porque existía evidencia con países como Finlandia, donde hay una fuerte cultura del diseño y además al mismo tiempo es un polo de innovación, porque promueve la creación de empleo y el crecimiento económico, porque contribuye a ser una sociedad innovadora y a un mayor bienestar social. Se los dije, muy escandinavo.
Es el foco de estos muchachos. Y el diseño se está transformando en una ventaja competitiva. Bueno, esto no lo dijimos nosotros, lo dijo el Ministerio de Economía, por lo cual nos avalaba. Nosotros decimos colocar de que el diseño tenía que funcionar también como bienes públicos, es decir, que estuvieran disponibles para todos sin que el uso de uno fuera sustraído en su goce de otros. ¿Sí? O sea, que esté disponible para todo el mundo. Esto es un premio de Economía Mujer de Eleanor Armstrong que lo obtuvimos. Y para una política de diseño tenemos que colocar objetivos. Ya ahí están todos. Perdón, esto lo dijo el Ministerio de Economía, no nosotros. Los dejo a un lado. No lo dijimos nosotros. Que era que tenía que aumentar la productividad, el valor agregado, que tenía que contribuir al crecimiento económico, que tenía que generar diferenciación, productos amigables, etc. Y les pedimos que analizaran casos, y analizaron el caso de Finlandia, no me voy a extender mucho. El caso... también, datos de lo que pasó en Finlandia. El 50% de las empresas finlandesas integraron diseño en su gestión en los negocios, el 30% de las empresas finlandesas integraron el diseño en planes estratégicos y 10 empresas finlandesas comenzaron a operar en mercados internacionales. Estoy hablando del 2005, ya es un dato viejo, pero eso fue lo que comenzamos a revisar. Después el caso de cómo las empresas finlandesas se habían trasladado al diseño. No sé, Nokia era una empresa forestal, de paso se pasó a ser una industria a ser tecnológica, full tecnológica, le metían mucho diseño, etc. Para el caso de los que ustedes tienen, si mal no escuché, textil, ¿sí? Acá. El caso de Marimekko, por ejemplo, en Finlandia es emblemático. Todavía siguen serigrafiando tela, ¿sí? En el mismo formato, pero ahora con camas más grandes, qué sé yo, de serigrafía. Y exportan, venden y es identitario, etcétera, etcétera. Y ahora siempre han sido amigables con el medio ambiente, pero ahora están mucho más. ¿Bien? Entonces, es interesante. Y después el Ministerio de Economía revisó el caso coreano, ¿sí? Hay interesantes discusiones en términos de economía, de cuánta tiene que ser la injerencia del Estado en las empresas coreanas, simplemente para un dato. Los coreanos comenzaron teniendo muy importante presencia estatal de las empresas coreanas, como Hyundai, por ejemplo, o Samsung. Después de eso comenzaron a privatizarlas de a poco, ¿sí? Y después hasta un momento que hicieron vender todo el paquete accionario para que se hicieran los privados. Pero la comenzaron con una fuerte componente estatal, ¿sí? Esa es la verdad. Nunca comenzaron como una empresa privada, 100%, ¿ya? O como el Estado desde afuera, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado de repente con los eslogans de que hay uno que lo hace mejor que en otro. Eso es relativo, no es así. No hay un dogma sobre un lado y otro. Hay que revisar caso a caso porque no es así que las cosas son así o las cosas son así. La vida tiene más gris y más matices de lo que uno piensa. Y la evidencia empírica también lo dice. Así que yo ante la evidencia me rindo. Después revisamos el caso de Reino Unido. No me voy a alargar sobre eso porque quiero ir a lo otro. También el del European Design Leadership Board. Esta presentación yo la dejé acá. No tiene copyright. Así que quien quiera pedirla se la puede llevar para la casa. ¿Ya? Si le interesa, si no, no. Y después nos preguntamos si era viable implementar una política en Chile. Y lo que logramos concluir que este trabajo, el diseño de una parte era fundamental y que era necesario tener. Ahora el Ministerio de Economía decía, mira, hay que implementar una política de diseño porque le entregamos una ventaja competitiva, que mejoramos el acceso a las metodologías, a las pymes, que mejoramos el bienestar social, que llevamos más cerca, alcanzamos nuestra meta en el polo de innovación y que es fundamental tomar en cuenta al momento de diseñar una política de este tipo que en Chile no existe una cultura que acompañe medidas como esta, por lo que hay que empezar de manera progresiva a crear un ecosistema que nos ayude a introducir el diseño como una prioridad del Estado. Y eso fue lo que más me gustó que lo que haya dicho el Ministerio de Economía, porque se entendió que había una complejidad más allá de lo económico, que había una complejidad social, es decir, que había que tejer o había que hipertrofiar. No lo estoy diciendo mal, hipertrofiar también significa generar músculo, construir músculo. Había que hipertrofiar el sistema diseño, ¿sí? Es decir, identificar a los agentes que se movían, nosotros lo teníamos identificado, la academia, las empresas, y aquí lo dice, pero tiene que introducirse como una prioridad del Estado, meter al Estado, comenzar a hacerlo ejercitar y generar músculo, ¿sí? Para que con ese músculo comenzara a haber coordinación y cooperación entre todos los agentes. Coordinación y cooperación. Muchas veces los proyectos fallan no solamente por la coordinación, sino por la cooperación. Hay un momento que la cooperación se corta. Y cuando se corta, lo que uno produce es una baja de cualquier acción que uno quiera hacer. Y nosotros cuando decidimos instalar esto, pusimos unas líneas estratégicas, ¿ya? Y esa línea estratégica era tecnología y técnica. Lo diferenciamos a propósito, a pesar de que si uno va al sustrato de lo que significa
o filosóficamente, o antropológicamente, la tecnología y la técnica, y va de Ortega y Gasset, y también pasa por Wittgenstein, y etcétera, etcétera, uno puede notar no la frontera absoluta entre la tecnología y la técnica, pero para diferenciarlo, porque nosotros queríamos relacionarnos con la artesanía, diferenciamos tecnología y técnica. La técnica para introducir la artesanía, para que la artesanía, como ocurre en otros países, también tuviera un vínculo con el diseño. No sé cómo será acá, pero los artesanos con los diseñadores en Chile se odian, ¿ya? Chocan a cada rato, ¿ya? Los artesanos creen que los diseñadores son unos ladrones que le vienen a robar la técnica, ¿sí? Y los diseñadores creen de los artesanos que no saben nada y que por lo tanto hay que introducir herramientas de diseño para que hagan cosas que ellos no saben hacer. Entonces se odian, ¿bien? Pero nosotros creemos que, según también lo que hemos visto en otras partes del mundo, de casos maravillosos que existen, hasta el día de hoy, hacerlos converger hacia un punto de colaboración, no de fagocitarse, era interesante hacerlo. Por eso diferenciamos. Identidad, patrimonio y desarrollo territorial, no importaba mucho, que el diseño puede decir cosas ahí, y cuando hablábamos de patrimonio, no solamente hablábamos de patrimonio del objeto, sino que también hablábamos de patrimonio humano, ¿sí? Del patrimonio material, del patrimonio inmaterial. Después hablamos de innovación y emprendimiento, hablamos de internacionalización, o sea que había que expandir la frontera, dejar de estar hacia adentro y mostrar lo que se estaba haciendo en Chile, que teníamos poco, pero era bueno. Después nos hemos dado cuenta que no tenemos tan poco, pero que era bueno y que marcaba una diferencia, que es distinto al diseño mexicano, por ejemplo, que es distinto al diseño boliviano, que tenía una identidad. Y lo otro muy importante, que había que construir institucionalidad para que todo esto operara. Y siguiendo con esto, teníamos que ver los niveles, por ejemplo, de ingresos que tenían los diseñadores en Chile. Bien, una vez salidos de la universidad, al primer, al segundo, al tercer, al cuarto año, que lo logramos medir, eso se hizo el Ministerio de Educación con la Universidad de Chile. Los ingresos brutos por tramo, la empleabilidad que tenían los diseñadores después salidos de la universidad el primer año y el segundo año, los números de titulados que existían, los matriculados por género. Estamos hablando en 2015, cuando nadie hablaba del género. ¿Ya? Fuimos unos adelantados nosotros. 2015, nadie hablaba de género, nosotros sí. ¿Ya? Nosotros queríamos saber cuánto era de uno y cuánto era de otro, porque había una particularidad que había que atender. ¿Ya? Y todos sabemos que también las mujeres cuando ingresan al mercado laboral la tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más difícil. Entonces, y eso en cualquier disciplina, en cualquier ámbito. Entonces, teníamos que comenzar por lo menos a colocarle inquietud para medirlo. ¿Ya? La distribución según establecimiento de matrícula, o sea, si venían de la educación estatal, si venían de la educación privada. Y todo esto, para contarles simplemente con este barrio, es que para construir una política pública como la que hicimos para diseño había que tener datos y había que tener evidencia. ¿Ya? No se puede construir nada si no existen datos ni evidencia, porque si no aparece como una subjetividad total y pretenciosa de alguien que quiere hacer algo. ¿Bien? Y la verdad es que eso no es posible hacerlo. ¿Sí? Entonces, si no existen datos de evidencia en tu lugar, hay que buscarlos afuera. Y si no existen afuera, bueno, habrá que ver de alguna manera, alguna forma. Pero siempre vas a encontrar datos. Si no existen en tu país, como a mí nosotros nos pasó, que no teníamos, tuvimos que empezar a construirlo. ¿Ya? Y nos falta un remontón, ¿ya? Porque esto recién empezó, ¿no? Es muy reciente esto. Después, lo que les comentaba, tenemos que identificar cuáles eran los actores que estaban en el mundo del diseño. Identificamos que estaba la academia, que estaban los diseñadores individualmente considerados y que estaban los gremios. En Chile hay gremios del diseño. Está Chile Diseño, que es un gremio que tiene asociados 60 empresas de diseño, desde las más grandes hasta las más pequeñitas. Después está Moda Chile, que son la que lidera todas las empresas de diseño en Chile, de moda y de vestuario y de textil. Generalmente son todas pequeñitas, pero son alrededor de 40. ¿Sí? Tenemos la ADI, la Asociación de Decoradores de Interiores, que son 25. Y después tenemos una asociación de diseñadores de videojuegos, ¿ya? Que anda así, ¿ya? Como que de repente hacen game over y de repente se vuelven a aprender. Pero existe. Entonces, esos gremios es muy importante de que existieran y que existen, ¿ya? Porque al final son la cara visible de un sector y que pueden hacer presión. Es así. ¿Ya? En política pública uno tiene dos frentes. Dice, estos grupos son grupos de presión o subgrupos de interés. Los grupos de interés son aquellos que tienen alguna situación especial que desean que sea atendida, ¿bien? Y que buscan mecanismos generalmente de corte diplomático, por decirlo de alguna forma, o de negociación simple, de vía directa, que son distintos a los grupos de presión. Los grupos de presión son aquellos que están en las calles.
Los que amenazan con una toma, por ejemplo, con un paro o con tomarse la oficina de un ministro, por decir algo, ya, esos son grupos de presión. Lo estoy diciendo muy en simple, la definición es mucho más compleja. ¿Ya? Entonces, a los grupos de interés y grupos de presión. Nosotros no tenemos grupos de presión, pero sí tenemos grupos de interés. Pero en Chile, no sé cómo será acá, los actores en Chile sí son un grupo de presión. O sea, ¿por qué? Porque tienen potencia mediática. ¿Sí? Entonces, es un actor que dice, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la ministra de Cultura, uy, listo. ¿Dónde está? Que venga, lo llamamos, que pase, que se siente, que le afecta. ¿Bien? Entonces, nosotros, el diseño no es un grupo de presión, pero sí es un grupo de interés. Y por eso en el lado privado, pero había que ver los que estaban en el Estado. Y en el Estado está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República, los gobiernos locales y el MINCAP, que era el Ministerio de Cultura. ¿Por qué pusimos gobiernos locales? Porque también Chile es súper centralizado. Nosotros no somos un Estado federal, pero si ustedes se pasean por Chile se van a dar cuenta que Punta Arenas, al fondo, los Patagones, ya no tienen nada que ver con un tipo de Santiago, no tienen nada que ver con un porteño Valparaíso, no tienen nada que ver con alguien que viene en Atacama, en el norte. ¿Ya? No tienen nada que ver. De hecho, si uno va a la Patagonia, los gauchos chilenos tienen comunidad con los gauchos argentinos y no se sienten para nada chilenos. Porque aquí la única comunidad que existe, compañeros, se llaman gauchos. Listo, no hay más. Nosotros no somos chilenos, nosotros nos sentimos gauchos. Peor si usted es insular, si usted se va a Rapa Nui o a la isla de Pascua. Pertenece al territorio de Chile, pero ellos no tienen nada que ver con Chile y no se sienten chilenos. ¿Ya? Y tienen una cultura distinta. Por lo tanto, si había que implementarla a nivel nacional, había que también hacer atendiendo a las situaciones locales. Entonces, lo que hicimos fue pegar un barrido por todas las regiones de Chile para que cada una de las regiones nos diera algún antecedente que pudiéramos incorporar de manera general para la aplicación posterior de la política. Bueno, y no voy a hablar de los stakeholders, así se les llama a los agentes. Stakeholders, ¿ya? Hay una broma muy aburrida, muy mala además, chiste malo, medio nerd que tienen los cientistas políticos y la gente que hace economía política. Los stakeholders son los stake por estacas, los que tienen estacas y que son capaces de enterrártela en la espalda. En realidad los stakeholders no son nada, nadie se ríe porque es malísimo el chiste. Malo. Solo gente como ella se podría reír. Bueno, entonces, los stakeholders son lo que también se llama en algún momento los incumbentes, es decir, aquellos que participan y tienen algún grado de incidencia en algo. ¿Bien? ¿Cuáles eran las áreas de interacción de toda esta gente? Bueno, la formación, la multidisciplina. Nosotros hablábamos en ese tiempo de multidisciplina. Hoy se habla de interdisciplina, de transdisciplina. Y en ese momento nosotros teníamos claro que era la formación, la multidisciplina, las tecnologías y también el Estado desde afuera con la política. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Con un sistema que se llama bottom-up, que es de abajo hacia arriba. En políticas públicas se habla, y en política económica se habla de bottom-up o top-down. Top-down es cuando el poder fija lo que hay que hacer hacia abajo y el de abajo obedece y lo hace. Bottom-up es de abajo hacia arriba, es decir, hay que tener interacción con la sociedad civil, con las comunidades, que ellos digan los dolores, que ellos digan qué es lo que quieren hacer, que ellos digan que pongan las propuestas encima de la mesa y el poder político lo que hace y el Estado es tomarla, organizarla, ordenarla, sistematizarla para tratar de darle un cuerpo coherente que dé respuestas eventuales a lo que la comunidad quiere y desea. ¿Sí? Yo como representante del Estado podría haber dicho yo quiero que el diseño sea azul, pero si nos juntábamos todos y todos decían no, nosotros queremos que sea rojo, entonces yo me tenía que callar. No tengo nada que decir. Tuvimos que construir un panel de expertos y en el panel de expertos habían diseñadores, sociólogos, hay una Katrin Mollenhauer, que es la primera doctora en diseño, mujer que venía llegando de Finlandia precisamente a Chile, entonces nos parecía interesante incorporarla, súper bueno. Lo que les decía, participación ciudadana, bottom-up. Después nos reunimos con lo más importante para nosotros, era rendirle culto a la historia. Y por lo tanto nos reunimos con todos los diseñadores históricos que estaban vivos, o sea, que eran parte de la tradición histórica del diseño chileno. Y a ellos les preguntamos en una sesión por separado qué es lo que ustedes ven en caso de su experiencia, qué es lo que ustedes creen que a dónde tenemos que apuntar, qué es lo que creen ustedes que en base a lo que han vivido podrían ser las cuestiones que hay que solventar ahora y que podríamos solventar en el futuro. Fue muy interesante y además fue un honor juntarse con un montón de gente del diseño chileno que uno había ubicado en los libros, por ejemplo. ¿Cuánto nos tardamos en hacerlo? 3 años. Fueron 150 semanas con 450 horas. Ese fue el total de trabajo que tuvimos que hacer para
para hacer la política. ¿Bien? Y el 2017 recorrimos 16 regiones en un año, tomándole el pulso a la cuestión local. Eso sí, tuvimos mayor concentración en 5 regiones, en La Serena, en Valparaíso, en la región metropolitana, en Temuco y en Concepción. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿sí? Y por la contribución económica que logramos mapear que hacían los diseñadores en esa región. Hace poco salió la contribución de las regiones al Producto Interno Bruto de Chile y Concepción es la segunda después de Santiago y la cuarta región, La Serena, es la tercera. ¿Bien? Y no nos equivocamos, y en ese año, el 2017, nosotros simplemente con pura intuición nomás decíamos que eso era simplemente por el tamaño de población y porque además veíamos que los diseñadores en términos de asociatividad tenían mayor preponderancia. Hicimos 10 sesiones, invitamos a 80 personas, hicimos 24 estudios, hicimos 50 horas de audio, en total 3.285 horas de trabajo. ¿Sí? Todas las sesiones se grababan, todas las sesiones tenían un acta, después transcribíamos todo lo que ocurría en el audio, lo transcribíamos, nos dedicábamos a estudiarlo todo. ¿Bien? Después hicimos unas presentaciones de anteproyectos de la política, como la que hicimos en Temuco, por ejemplo, que es una región de Chile, que es la 9ª. Nosotros teníamos un comité, un comité asesor. ¿Ya? El área de diseño que yo dirigía tenía un comité asesor y ahí invité mucha gente para que me asesorara a mí y no yo ser el único dueño de la verdad, ¿ya? Sino que me dijeran, y había gente de la academia, había gente de la empresa, había gente de videojuegos, había gente del diseño textil y vestuario, había gente del diseño gráfico, había gente que eran académicos, había gente que habían investigadores, o sea, había de todo. ¿Sí? Hicimos un grupo bastante variopinto y nos juntábamos una vez al mes, no solamente para monitorear esto, sino que también para que nos dijeran si lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal. Y que nos hablaran de manera cruda, ¿ya? Porque nos interesaba saber que si acaso estábamos bien direccionados porque teníamos poco tiempo, para mí era poco tiempo, en la razón del espacio temporal que nos habíamos fijado, y además porque teníamos muy poca plata, súper poca plata. Nosotros funcionábamos con $100.000 anuales para atender a todo Chile y para hacer acciones en Chile y en el exterior. ¿Ven? Súper poca plata. Y además, el cuerpo de gente que trabajaba estable éramos 2. No más. Yo creo que muchos de ustedes lo habrán escuchado porque esto es muy también propio de la Argentina. Nosotros muchas veces cuando teníamos que hacer cosas le colocábamos plata en nuestros bolsillos. No le podíamos pedir plata al Estado. Colocábamos plata en nuestros bolsillos para solventarse estas cosas. ¿Bien? Pero lo hacemos con mucho gusto. Bueno, aquí está la imagen de todo el trabajo que se hizo. ¿Ya? Generamos 2 tomos, ¿ya? Con investigación, con evidencia, con reuniones, con grabaciones, con transcripciones de todo lo que fue la política. ¿Bien? Pero esto es simplemente todo el trabajo conjunto. Después tuvimos que pasar por otra instancia, que fue un comité técnico político. En el comité técnico político, que está la Catherine Monenhauer, que está Bayer, está Gonzalo Aranda, tuvimos que colocar a un sociólogo que pudiera darle forma eventualmente al anteproyecto de política. ¿Ya? Y estas personas que eran parte del comité técnico político lo que tenían que hacer era hacer una síntesis de todo esto y poder generar minutas que pudiera tener el ministro o la ministra a la vista para que monitoreara lo que estaba ocurriendo con la política. Yo tengo medianamente seguridad que el ministro que le tocó ver esto las leía, porque era un muy buen ministro, y se veía como en las acciones colaterales que tenían con nosotros. ¿Ya? Pero había que hacer ese trabajo. Al final terminamos con un documento, que es el que ven al lado izquierdo, la política de fomento al diseño y del Ministerio de Cultura, de 2017 al 2022. Y fue un buen documento, tan buen documento que ha sido consultado varias veces como, puse en ejemplo una de las tantas, en sesiones de la Biblioteca del Congreso, ha sido consultado y en otras instancias también. Me pasaron el dato una vez que la política de fomento a la minería había tomado el modelo que habíamos generado nosotros en diseño para generar la nueva política de fomento a la minería. ¿No? Cosa que fue como, chuta, pucha, parece que los diseñadores no lo hacemos tan mal. ¿Ya? La minería en Chile mueve millones de dólares. ¿Ya? Nosotros somos pequeñitos. Cuando había que generar la política, había que tener esto a la vista. Teníamos que tener horizonte. ¿Ya? El horizonte es como, voy a citar a Cavafis, Ítaca. Llegar a Ítaca, ¿sí?
y el viaje, es decir, hacia dónde quería ir. Era la cuestión teleológica. Después los objetivos, después las metas y las acciones. Todo muy bien definido. ¿Bien? Tenía que tener política, pero también tenía que tener contenidos. Eso de los contenidos. Tenía que tener indicadores. Aquí hay un resumen de todos los indicadores que metimos. Las cuentas nacionales y encuestas de censo sobre industria, la encuesta sobre servicio y comercio, la encuesta sobre establecimientos pequeños, los registros gubernamentales, la encuesta sobre ingresos y gastos de los hogares, la encuesta sobre empresas familiares, las fuentes de datos sobre las fuerzas de trabajo, las encuestas culturales especiales y registro, las fuentes del sector privado como las encuestas realizadas por las corporaciones profesionales. Y después otros datos adicionales que comenzamos a ver que existían desde el propio ministerio, como la actualización del impacto económico del sector creativo en Chile, las estadísticas culturales y el mapeo de las industrias creativas en Chile. Y después acciones concretas que había que hacer. Como por ejemplo, estructurar lo que ya se había hecho durante un periodo. Los premios del Estado. Tenía que haber premios del Estado. Nosotros revisamos y los países que tienen gran instancia de diseño y de preponderancia, el Estado del país le entrega un premio como si fuera un Nobel, por decir algo, a esa disciplina. Y lo entrega el presidente del gobierno, lo entrega el jefe de Estado, lo entrega el ministro correspondiente, que es el representante del jefe del gobierno, del presidente del gobierno. ¿Sí? Por lo tanto, los premios del Estado. Presupuesto, fondos públicos, internacionalización y gobernanza. ¿Qué tenía que tener los premios del Estado? Tenía que haber un premio del Estado para la trayectoria, un premio para la innovación, se hizo un premio para el diseño gráfico, aparte se hizo un premio para el diseño editorial. ¿Ya? Y alguien podría decir, oye, pero ¿por qué hacen un premio distinto editorial si no ponen al diseño gráfico? Esto tiene que ver con los vaivenes políticos, simplemente porque había una secretaría, que era la Secretaría del Libro, que estaba en el mismo ministerio, que decidió crear su propio premio. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, no lo vamos a sacar ni vamos a pelear porque fusionarlo, que sea también un premio más. Y ese es el premio al diseño editorial que venía del mundo del libro, que era el premio Amster Core. No les voy a decir mucho que es Amster Core, pero son dos representantes inmigrantes que llegaron a Chile y que hicieron una gran labor. Presupuesto, teníamos que tener presupuesto operacional, o sea, un área que manejara esto no podía no tener presupuesto. Fondos públicos, ¿para qué eran los fondos públicos? Para publicaciones. Durante el periodo entre el 2012 y el 2017 que logramos instalar fondos del Estado para el diseño, en publicaciones no se había hecho nunca tantas publicaciones como la vez anterior en la historia de Chile donde tuvo auge el diseño, que fue durante el periodo, entre el año 1968 y el año 1973. ¿Sí? En ese periodo que logramos instalar fondos públicos para las publicaciones, se hicieron publicaciones, publicaciones por montón, históricas sobre todo, recogiendo que era la historia del diseño en Chile. Investigación, se hizo mucha investigación financiada por el Estado en diseño, que era mucho más fácil acceder por el Ministerio de Cultura que las investigaciones indexadas con otros fondos públicos que estaban en otras áreas del Estado. ¿Sí? Como las otras áreas del Estado querían publicaciones indexadas, la pregunta era, bueno, si alguien quiere hacer una publicación de divulgación para el público en general de qué es diseño, no puede ingresar a la otra área porque la otra área está hecha simplemente para hacer investigación de publicación indexada. Entonces estábamos trancados. Entonces pusimos en el Ministerio de Cultura para hacer sobre todo difusión y divulgación. En investigación. Proyectos. Por ejemplo, si alguien quería hacer un proyecto en diseño y no tenía la plata para hacerlo, uno podía acceder a estos fondos y podía realizar ese proyecto en diseño. El que a ustedes se les ocurriera, obviamente a través de un fondo, que en este caso los de Chile son fondos concursables, ¿ya? Pero se podía hacer. Invitación al exterior. En el caso de ustedes, habían siempre diseñadores que hacían, o investigadores, o docentes que lo invitaban a algún congreso y no tenían la plata para ir. ¿Sí? Llegaban al Estado, nosotros los pasábamos por una comisión, que era un formato que se llamaba ventanilla abierta, y de todos ellos, con unos términos de referencia muy claros, se apoyaba a una determinada persona para que viajara. Incluso se financiaban los viajes al exterior llevando cosas. Típico problema del diseñador industrial que le invitaban a la feria, no sé, al Milano Design Week, al Salón del Móvil, y le financiaban los pasajes, pero tenía que llevar sus cosas y nadie se las financiaba. Eso ocurrió. Al final, en estos fondos públicos también se financiaba el traslado de piezas. ¿Ya? O sea, si hay que ayudar bien, hay que ayudar con todo, no hay que ayudar de a poquitito, ni de a medias, ni de a cuarto. Y otra cuestión importante, las bienales de diseño, que era una instancia que nosotros aportábamos muy poco, pero la hacíamos. Después, internacionalización. Cuando comenzamos a operar con esto,
tuvimos presencia en el Milan Design Week, en el London Design Week y en el Madrid Design Week. De hecho, en el London Design Week, la primera vez que fuimos en una instancia que se llama 100%, tuvimos la fortuna de que los hermanos argentinos estaban a la espalda y nunca nos dimos cuenta, y ellos tampoco se daban cuenta que nosotros estábamos delante de ellos. En un momento nos cruzamos porque alguien escuchó un acento chileno y el otro escuchó un acento argentino y nos dimos la vuelta, no nos veíamos porque estábamos divididos y nos encontramos que estábamos uno delante del otro o uno detrás del otro. ¿Bien? Entonces fuimos a 3 instancias internacionales importantes. No fuimos solamente con platas que estaban dentro del programa, también se tuvieron que acceder a otros recursos de financiamiento del Estado que había que convencer a todos estos stakeholders que le mencioné, porque un stand en forma puesto en cualquier feria internacional de esta importancia tiene un costo de $100.000. Un stand instalado con todo. ¿Bien? Es mucha plata, ¿sí? Entonces, una sola área del Estado no la tiene, pero sí haciendo colaboración sí se puede. Gobernanza, disposición, organización, postura, regulación de actores y Estado. Y había que tener objetivos de corto y objetivos de mediano plazo. ¿Bien? Unos que había que hacer de manera inmediata y otros que estuvieran también determinados a unos 5 años plazo. Los plazos también eran súper importantes. 2 cuestiones también importantes. Accountability y bottom line. Esto es un poco técnico. El accountability es el estado de resultado. Es decir, esto sumó o restó. Y el bottom line es la línea de fondo. Es decir, cuando yo sumo, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Bien? Entonces, tener accountability en lo que estábamos haciendo, que nos midieran para saber si lo estábamos haciendo bien o mal. Y si tuviéramos bottom line, es decir, la línea de fondo para saber hasta dónde teníamos que llegar y cuál va a ser el resultado, incluso hasta como un predictor, era súper beneficioso porque nosotros estábamos seguros que los resultados iban a ser positivos. Entonces, si nos medían, era mejor todavía. Porque si lográbamos medirlo, nos podían aumentar los presupuestos. O teníamos que ir a otras agencias del Estado, como al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Relaciones Exteriores, para decir, oye, tienen que apoyar, o al Ministerio de Economía, tienen que apoyarnos con esto, porque mire, estos son los resultados que tenemos. Y dicen, mire, esos resultados son buenos. ¿Bien? Y a propósito, con esos resultados, también muchas veces iban a instancias superiores, como a instancias del ministro o asesores de gabinete que tienen mucho poder, o si no, también los jefes de gabinete, y uno podía mostrar que con resultados las cosas daba frutos, y que daba muy buenos frutos, y que por lo tanto ellos también podían tener un rédito sobre eso. Atendimos, como yo se lo mencionaba, a 2 áreas, no solamente al área académica, sino que también a la disciplina y a la profesión. Estábamos muy también metidos que había una cápita de capital humano, entendiendo que estábamos en una economía global, pero nosotros no íbamos a meternos al circuito de lo global, comenzamos a hablar de lo local. Teníamos 2 desafíos en ese tiempo, que era la sostenibilidad y la tecnología. Y no estábamos tan equivocados. El último informe que tiene el diseño italiano dice que los desafíos para los próximos 10 años son 2. Sustentabilidad y packaging. ¿Sí? No son ni los muebles, ni cosas, es sustentabilidad y packaging. Eso quiere decir que la sostenibilidad, que nosotros fuimos como más alto que la sustentabilidad, que es otro concepto, son 2 conceptos distintos, y la tecnología, que por ejemplo el packaging es altamente demandante en tecnología, al parecer no estábamos tan equivocados con lo que avisorábamos que iba a venir. Por lo tanto, los desafíos son nuevos. ¿Cuál es el desafío que tiene Chile ahora en esta materia? 1, la renovación de la política. La política venció el año 2022 y todavía no se renueva. 2, algo que nosotros tenemos que copiarle a ustedes, que es el sello Buen Diseño. Nosotros no tenemos sellos de certificación de Buen Diseño y ustedes lo hacen muy bien, ¿sí? Es algo que a nosotros nos falta y que yo vine a sapear para llevarlo, porque los buenos modelos hay que llevarlos, estudiarlos y adaptarlos, no se pueden copiar de manera textual. Un museo del diseño, que es algo que también nosotros compartimos, tanto ustedes como nosotros, ¿sí? Existe todo para hacerlo, pero nos falta respaldo, generalmente lo que hacemos, financiamiento, infraestructura, etcétera, etcétera. Actualización de datos, los datos que tiene Chile son viejos. Hipertrofia sectorial, hay que crear músculo. De hecho, en Chile en junio vamos a hacer un encuentro sectorial de todas las empresas de diseño con todos los directores de escuelas de la academia de todo Chile. Vamos a invitar a investigadores, curadores, etcétera, etcétera. Vamos a invitar a 60 personas a un auditorio como esto para que digan cuáles son los dolores del sector, poder hacer un documento firmado y con ese documento firmado ir al Ministerio de Cultura para decirle, tenemos peso, esto es lo que queremos, esto es lo que deseamos y con esto queremos avanzar. Pero con propuestas también. ¿Ya? Los diseñadores en general siempre llevamos propuestas. Entonces, hipertrofia sectorial, generar músculo. Y después retomar la colaboración público-privada. Chile ha estado viendo durante estos últimos años una contienda, para mi gusto inútil, vacua, de quién lo hace mejor o quién lo hace peor.
¿ya? Liderado también malamente por algunos agentes políticos que todavía no saben entender que la cooperación y la colaboración rinde más que estar diciendo usted lo hace mal o usted lo hace peor. Si se juntan, siempre se avanza mucho más y se avanza mucho más rápido y con mejores resultados. Entonces, volver a reinstalar la colaboración público-privada. El diseño es un sector que contribuye a mejorar la calidad de vida de otros, eso está definitivo, está al servicio de otros, es definitivo, es una parte del todo y no es el todo, ¿sí? Porque los diseñadores en general tenemos a pensar de que el diseño soluciona todo, contribuye mucho, pero no es el todo, ¿bien? Entonces hay que tener cierto grado de humildad de saber cuánto puedo contribuir y dónde contribuir. Y con este recuerdo de 1978, me despido. Muchas gracias. Gracias por esta visita y bueno, quería comentarle también que, nada, yo pasaba por acá por el edificio y vi un poquito el cartelito que estaba de políticas públicas y gráfico y me dio curiosidad y entré. Yo soy de la carrera de educación, así que vi políticas públicas y dije, ¿qué es esto? Y entré. Así que bueno, estoy muy encantada con su conferencia y bueno, siguiendo con la curiosidad, quería consultarle si en esos 3 años de trabajo estaba contemplado tal vez como una cuestión de estándares de calidad o pensar en la calidad de ese trabajo. Calidad tal vez en un sentido, no sé si de excelencia, ya que al ser primera experiencia no hay un nivel de comparación con otros países o con otras experiencias, o calidad tal vez en relación con cumplir los objetivos planteados, digamos. Gracias por tu pregunta. Sí, eso es lo que está ocurriendo ahora. De hecho, en la instancia de la que vine, que comenté recién en Chile, estaba la misma pregunta que tú acabas de realizar. Bueno, y ese es el siguiente paso que hay que dar. Esas instancias van a servir para saber si lo que se dijo se cumplió, en qué cantidad se cumplió y la calidad de aquello que se dijo que se iba a cumplir con los instrumentos que se dijeron que se iban a tener, ¿ya? Yo, en este sentido, me hago responsable y orgullosamente responsable hasta el documento. Y después me fui. Y yo hice como un gesto, no como el gesto de esto, como, no sé, que yo soy medio viejo, pero no, estos gestos que toman el micrófono y lo sueltan y después se van. Yo hice un poco como ese gesto, porque yo ya estaba cansado y para mí fue como, aquí está el trabajo, cumplí, me voy. Les correspondía al Estado hacerlo, no a mí, porque esto no es una labor de una persona, esto es del Estado. Entonces, por lo tanto, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. No sé si lo han hecho, tengo la impresión que no, porque si no, los diseñadores no se estarían juntando en Chile para revisar si eso ocurrió y no se estarían juntando para armar lo que yo llamaba la hipertrofia muscular para poder decir en qué estamos, en qué quedó ese documento. O qué fue lo que se hizo. Pero es muy interesante ver el tema de la calidad. A mí me importa mucho el tema de la calidad, porque entiendo que no hay buenos resultados sin calidad. Una cosa es medir el quanti y la otra es el quality, ¿sí? Y a mí me interesa el tema de la calidad. Aprovecho de yo soy medio disperso, entonces cada vez que escucho algo trato como de linkear. Entonces, ahora tú me dijiste que era de educación. A mí me interesa el tema de la calidad porque en Chile estamos viviendo un proceso que también afecta al diseño, que es el tema de la calidad de la educación, ¿ya? Te voy a dar un dato que te puede servir, tal vez, como para el dato comparativo de lo que están haciendo los chilenos. De las competencias que se tienen en matemáticas y en lenguaje, en el sector más alto de la población, 1 de cada 5 cumple con esos requisitos. 1 de cada 5. En los sectores más bajos de la sociedad chilena es un 25avo. O sea, es así de gigante la brecha. Y el mejor de los colegios privados de Chile está a nivel de ranking con el colegio de peor rendimiento público de China. O sea, en Chile se paga hace un montón de plata
en la educación privada, pero el rendimiento de la calidad de la educación tampoco es el mejor. Por eso es bueno medirlo, como dices tú. Y por eso para nosotros es importante también medir esto otro, porque no se saca nada con aumentar presupuestos y presupuestos y presupuestos si esto al final no redunda en que aquel que va a estar afecto de la política, que son los seres humanos, la sociedad, no tenga el beneficio ni siquiera en el corto, sino que en el largo. Y es el problema que se tiene en la política, porque la política, como yo le dije, con el incentivo funciona en el corto. Nadie quiere pagar el costo de hacer algo hoy porque no va a ver el resultado hoy, lo va a ver el siguiente. Y el siguiente es el que va a cortar la cinta, ¿ya? E incluso más, nadie tampoco quiere dejar de pasar a la historia. Capaz que ni siquiera pasa a la historia, o que no se le reconozca, o pasó. Pero eso igual requiere de una generosidad y de una humildad gigante. Bueno, me fui para otro lado, pero bueno, para contestártelo así, no, es lo que se está haciendo ahora en Chile, es medir realmente cuál fue la calidad de lo que se está haciendo, o de lo que se hizo, y de la implementación. A ti. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Hoy de verdad se entusiasmaron con esto. Hasta yo lo encuentro aburrido, pero bueno. Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola, bien tú. Una pregunta que es más para analizar y la comparativa con la situación chilena. No sé en qué situación están, porque, bueno, justamente vos hablabas de las partidas presupuestarias, cómo es todo el tiempo una lucha que se le reconozca al diseño, la importancia que tiene, el peso que tiene el valor agregado en la externalización del producto o el servicio en sí también. ¿Cómo al momento de ustedes de ejecutar toda esta política pública, las cuentas públicas del Estado-Nación de Chile tenían problemas de restricción externa, no tenían problemas, había un presupuesto pero se manejaban con superávit, por ende tenían reservas por los cuales ir teniendo cada vez más presupuesto a medida que ustedes iban mostrando parte del trabajo? Ah, perfecto. Te entiendo la pregunta. Una pregunta muy económica, ¿eh? ¿Qué estudias? Diseño industrial. ¿Diseño industrial? Ah, por eso la pregunta económica. Ahora la puedo entender. No, una muy buena pregunta. Pero mira, el Estado de Chile funciona así. El Estado de Chile es muy difícil que te aumente el presupuesto. Es más fácil que te lo baje. De hecho, al ministro de Hacienda le dicen el banana, ¿ya? Por plata, no, ¿ya? Así se le conoce al interior del Estado. El banana, el plata, no, ¿ya? Entonces, es muy difícil que te aumenten una partida presupuestaria. Es más fácil en Chile que te la bajen, ¿ya? O que te la congelen. Desde ese punto de vista, nosotros como área tuvimos una fortuna, porque cuando nosotros entramos, tuvimos un presupuesto de $30.000 para hacerla afuera, para hacer en Chile y todo lo que te comenté. Y nosotros demostramos que era poca plata. Y allí, más que el Estado como Ministerio de Hacienda entregarnos más plata directamente a nosotros, lo que hizo fue entregarle más plata al Ministerio de Cultura, y fue el ministro de Cultura el que dijo: ¿cuál de todas estas áreas que tengo al interior del ministerio es la que está haciendo mejor el trabajo? Medido, ¿ya? Entonces, bueno. Y la que más me importa, porque cada ministro quiere también colocar su impronta. Hay unos que tienen más vocación por las artes, por la arte escénica, hay otros que tienen vocación más por la arquitectura, hay otros que tienen... Cada uno tiene sus preferencias personales y eso está muy bien también. Entonces, de pronto dijo, diseño. Y de un momento a otro, que nosotros casi nos dio un infarto al miocardio, de un año para el otro pasamos de 30 a 100, ¿ya? O sea, prácticamente habíamos triplicado, ¿ya? Más que triplicado. Pero eso en general no se ven las cuentas nacionales. Pero a mí, más que las cuentas nacionales, que son números, que son siendo importantes, me interesa más el gesto político. Y allí sí, nosotros tuvimos dos gestos políticos importantes. Por primera vez, Diseño era invitado a dos ceremonias oficiales al Palacio de la Moneda, al Palacio de Gobierno.
por primera vez los diseñadores, que tuvimos que invitar a 5 en cada instancia, tenían la posibilidad de enfrentarse cara a cara con un presidente, ¿ya? Y hablar. Bueno, encantado de conocerlo, presidente. Con gusto, yo soy José Luis Valle, soy diseñador, tengo una empresa de diseño. Qué gusto, qué bueno que está acá con nosotros. Ese gesto político hablaba mucho más que simplemente un número, porque significa que estábamos en el radar. Esto es así. El presidente no está en todo, delegan asesores, ¿ya? Y los asesores también ven los ministerios. Los ministerios son los que deciden qué se lleva a una instancia como esa, porque un asesor lo solicitó, porque creyó que allí había algo interesante. Y a nosotros también nos pasó algo muy bueno, que yo en un momento incluso me llevé un reto de un ministro, porque en Piñera 1, por ejemplo, había muchas personas que habían sido mis profesores que compusieron ese gobierno y que tengo la relación como la que estoy teniendo contigo. Entonces me digo, oye, si estáis trabajando aquí, yo estoy trabajando acá, oye, pasa a verme un día. Claro, lo que yo no sabía es que ese cabecero profesor mío está trabajando al interior del Palacio de Gobierno. Y un día llegué, pasé, así como nuestra amiga pasó por fuera, dijo, me metí y dije, pasé por fuera. Está Claudio Sivas acá, ¿podré pasar a verlo? Y pregunté en la guardia, y dije, ¿está Claudio Sivas aquí? Sí. ¿Quién le busca? Manuel Figueroa. Espéreme un momento. Llamó al interior y me hicieron pasar. Yo nunca había entrado al Palacio de la Moneda. Y después, recurrentemente, iba. Y eso no tenía que ver conmigo. Tenía que ver con que yo le iba a hablar de otras cosas porque creía importante, porque él era asesor del ministro Secretaría General de la Presidencia, ¿ya? Que tenía relación directa con el presidente. Tengo una anécdota con Argentina, pero no la puedo contar, confidencial. No. Después te la puedo contar, pero no la puedo contar pública. Bueno, entonces, me da unas ganas, pero no. Entonces, ese gesto político me parecía mayor que simplemente un número. Pero para efectos institucionales, a lo que a nosotros nos interesa, más allá que los gestos políticos, tiene que ver con a lo que va tu pregunta. Es que haya en la institucionalidad una constancia definida para determinar objetivamente si esto tiene un mérito para ir al alza o tiene un mérito para que se le reste. ¿Sí? Pero como cualquier otro sector, sin privilegio alguno, ¿ya? Y sin tampoco prejuicio, sino que objetivamente está mejor o peor, merece más o menos. En mi concepto, yo creo que merece más. Pero lo digo yo no como diseñador, lo digo objetivamente, yo creo que merece más. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Hola. Estuve elaborando mi pregunta a ver si soy concreta. He tenido la fortuna de trabajar para una empresa brasilera en Argentina y para una empresa argentina en Brasil y en distintos países de Latinoamérica. Con lo cual, mi tarea básicamente era presentar colecciones y ir a visitar los clientes más emblemáticos de cada país. Uno de esos viajes fue justamente a Santiago. Soy diseñadora textil, pero trabajo desde siempre también en la industria de la indumentaria. Es una industria muy ciclotímica porque frente a cualquier cambio económico que existiese, lo primero que se deja de comprar es justamente indumentaria. Sí, es suntuario. Exacto. Una de las diferencias que vi con respecto a Brasil en particular y a la Argentina y también a Chile es el hecho en Brasil, ¿no es cierto? Es una marca muy importante y también se comunica de esa manera y la gente hasta se pregunta si eso está hecho en Brasil o no. Y la decisión de compra es súper importante. En Chile y en indumentaria, visitando a muchos clientes, y muchas pymes también, muchas empresas pequeñas, me di cuenta que es una disciplina para apasionados, ¿no es cierto? Que se defiende directamente desde el corazón y desde mucha garra. Entonces, mi pregunta es, a partir de todo el trabajo y el desarrollo que realizaron durante estos años, el resultado final, ¿tuvo injerencia en alguna decisión política con respecto a la importación de objetos a la industria, que es algo que me di cuenta que pasó
en Chile y también en la Argentina? ¿O sentís que, si bien no tuve tanta injerencia en esa toma de decisiones, por lo menos salió a la luz o se pudo despertar a gente que no conocía porque no era de nuestra disciplina? Sí, la puedo responder en términos personales. A ver, cuando el documento se lanzó, nunca hubo digamos que una provocación para hablar económicamente sobre, por ejemplo, el régimen de importaciones, ¿ya? Ni tampoco para el desarrollo de la industria como tal, ¿ya? Primero porque esto venía desde del Ministerio de Cultura, no del Ministerio de Economía, y para nosotros en esa puja, porque hubo una puja efectivamente con el Ministerio de Economía para saber dónde se instalaba, y también por parte de los diseñadores, muchos creían que tenía que estar en el Ministerio de Economía, nosotros creíamos que tenía que estar en el Ministerio de Cultura, porque la cultura es mucho más amplia que la economía. La economía es parte de la cultura de un país, etcétera, etcétera. La cultura es mucho más contenedora, digamos, que simplemente un área de la cultura que es la economía. La gastronomía, la economía, el vestuario, todos son parte de una cultura y por lo tanto nosotros creíamos que estaba mejor que estuviera alojado en cultura. Entonces no entramos en ese ámbito. Pero sí te puedo decir que sí creo una conciencia respecto de lo que tenía que ser la potencia del desarrollo de diseño nacional. Eso sí lo creo. Y de hecho lo puedo afirmar que en base también a datos. Los datos que tenemos ahora último, por ejemplo, de las personas que construyen calzado, de los que tienen iniciativa de calzado, son aproximadamente 35 pequeñas empresas que le ponen mucha garra, que le ponen mucha, como dicen aquí, mucho empuje, pero que han logrado mantenerse en promedio más de 6 años o de 7 años. Que en un sector que tiene importación china, de calzado chino, que tiene importación de calzado brasilero, ¿sí? Y que también tiene importación de altas marcas a las cuales ciertos sectores pueden acceder a ellos a través del crédito, pagándolo en 200 años, ¿sí? Era poco probable que bajo un escenario así 12, 20, 25 marcas de calzado nacional se sostuvieran. ¿Dónde ha estado el éxito? El éxito está en sostenerse, ojo, no en no desaparecer, ese es el éxito. En que tienen un precio con una calidad, con un diseño que puede competir con todos los demás. Y bajo ningún eslogan que diga cómprelo porque es chileno. Ninguno lo dice. Simplemente se han colocado en el mercado. Yo creo que sí se puede avanzar más y creo que el norte va a ir hacia allá. Pero por un efecto, no sé cómo será en Argentina, pero en Chile todo lo que pasa afuera tienden a copiarlo. ¿Sí? A veces sin razón, se copia nomás. Listo. No sé si ustedes supieron que hace poco apareció una noticia que la Unión Europea ya está preparándose, alistándose para generar una legislación de carácter en la Unión para prohibir toda la industria que tenga esclavitud humana. Y eso va a calzar, valga la redundancia, a la industria del calzado y a la industria de la ropa. ¿Sí? Cuando yo estuve de presidente en Fashion Revolution, que es esta organización que de dónde vienen tus prendas, qué sé yo, quién lo fabrica, etcétera, etcétera, que tuve el honor que me nombraran, en ese año, que fue posterior a la política, se me olvidó el nombre de la fundadora, pero es de apellido Summers, si mal no recuerdo, que la llevamos a Chile, me decía, siento que en Chile están las condiciones climatológicas, por decirlo de alguna manera. Ahí sí, tampoco. Ahí, tampoco. De clima para que en este país pueda avanzarse más rápido lo que es incluso el comercio justo. ¿Ya? Nosotros creíamos que no, pero ella veía que sí. Y yo creo que el tema del comercio justo, el tema del consumo, el consumo de los jóvenes están focalizados en dos lados. Uno, la marca, se vea la marca, etcétera, etcétera. Hay un segmento de la población que quiere que se le vea la marca. Y hay otro segmento de la población que de verdad quiere consumir menos. ¿Ya? Es
impresionante hoy la cantidad de iniciativas que existe para cambiar ropa, para intercambiar ropa, para dar nuevo uso, el upcycling, la cantidad de emprendimientos de upcycling y que les va bien, es grande, es gigante. Lo que quiere decir que cambió el switch del consumo. Pero eso no está incorporado en la política, ¿ya? Yo creo que sí fue un efecto porque creó estas cosas medias extrañas que aparecen cuando los efectos de un intangible no se ven en algo tangible de inmediato. A veces tiene de resultado otro intangible, que es lo que en política se llama crear las condiciones para. Entonces, si bien no hay ningún programa, ninguna acción para eso, yo creo que sí contribuyó a crear un clima para que esté sucediendo lo que está sucediendo. Hoy, como nunca, las empresas chilenas sí se están preocupando de los residuos, de que tengan huella de carbono. También ahora se están preocupando de no hacer greenwashing, se están preocupando de una serie de cuestiones que antes no se preocupaban para nada. Se están preocupando ahora también de que hay buenos diseñadores y están metiendo mucho diseño nacional en colecciones cápsulas, pero eso era impensado hace 10 años atrás, hace 8 años atrás. Ahora ustedes saben que tenemos lamentablemente el vertedero de ropa más grande que existe en el planeta, que está en el desierto de Atacama. Y se están haciendo iniciativas no desde el Estado, sí desde el sector privado, de fundaciones, para generar ropa a través de distintos mecanismos, yendo a sacar toda esa basura textil, que entre paréntesis no es basura, es descarte, ¿ya? O sea, uno encuentra, sáquense de la cabeza como la camisa que tiene un hoyo, que tiene un agujero, etc. No, son prendas que están en perfecto estado, que las llevan para tirarlas y quemarlas, bajo un concepto que es, puedo decirlo públicamente, sí, yo me lo digo nomás, listo, que deteriora la condición humana de quien lo hace. O sea, no estoy exagerando. Una persona que decide tomar una prenda, toneladas de prenda, botarlas en un lugar y quemarlas con el propósito de que nadie acceda a eso para así sacar la siguiente colección, es detrimentar la condición humana con esa acción. ¿Sí? Y podría decir algo más duro, pero no lo voy a decir. Entonces, eso es lo que ocurre. Hoy sí están habiendo un movimiento que está tratando de ir en otro sentido, el sentido positivo, pero también son gente que son gente de fundación, etc. Entonces yo creo que sí se crearon las condiciones para. Pero como siempre, nosotros los ciudadanos avanzamos más rápido que el Estado. Lo que ahora hay que exigirle al Estado que se haga cargo en lo que a él le corresponda. Que no haga esta cosa como tú te voy a dar la obligación de que tú tienes que ir a recogerla. No. Lo que usted tiene que otorgarme a mí es darme las condiciones para que yo, con mis vecinos, con mis familiares, pueda hacerlo. Entonces, si yo de repente no puedo ir por mis medios, usted como Estado me otorgue un transporte para ir. El incentivo. El incentivo, tal cual. ¿Sí? Y ahí yo creo que nos falta por avanzar, pero siempre la institucionalidad avanza más lento que los ciclos políticos, porque son volátiles, igual como los del vestuario, son súper volátiles. Pero por eso es bueno tener institucionalidad, porque lo que hace es saltarse los ciclos. O sea, perdón, evitar la volatilidad del ciclo. Eso es lo que hace. Uno fija algo, permite por lo menos en un horizonte evitar la volatilidad del ciclo. Muchas gracias. A ti. Bueno, ya estamos en tiempo. Sí, yo creo que ya estamos cerrando, ¿no? Manuel, Manuel, felicitaciones por tu trabajo. Muy interesante poder compararlo con la realidad de nuestro país. Y bueno, ojalá en algunos años podamos volver a juntarnos y analizar el contexto de Chile, el contexto de Argentina, bueno, y seguir trabajando en esto, en posicionar el diseño. Un fuerte aplauso para Manuel.